Buenas tardes, amigos, compañeros, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un tema muy interesante, muy común, que es enfermedades de la vesícula biliar y las vías biliares. Como todos, como es de todos bien conocido, la enfermedad biliar es una situación frecuente y la colecistectomía laparoscópica es el procedimiento quirúrgico programado más realizado en el mundo. Vemos ahí una piedrita, ¿no? Antes que nada, quisiera empezar comentando lo anterior. Para esto que estamos viendo y haciendo nosotros, parece ser que eh, nos han dicho mil veces que la fórmula del éxito no existe en la vida, en ningún lugar, no, y mucho menos en la medicina, pero probablemente no hay nada imposible, ¿no? Probablemente sí hay forma en que podemos hacer esto. Necesitamos varias cosas para ser exitosos en la medicina. Una que es orden, la segunda es disciplina y la tercera fisiopatología. Si tenemos esto en la mente, nosotros somos ordenados en el abordaje de nuestros pacientes, disciplinados y entendemos y asimilamos la fisiopatología, el éxito para llegar al pronóstico y un buen tratamiento de una enfermedad va a ser sencillo. Hay que ver también que no se nos olvide algo que es muy importante que tenemos que hacer con todos nuestros pacientes, que es el recordar, seguir esta serie de factores. Primero la definición, que es muy importante de toda la enfermedad que revisemos, factores de riesgo, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Y si así tú revisas y ves lo que es el abdomen agudo, lo que es la colecistitis, lo que es la pancreatitis, te vas a dar cuenta que si sigues esta serie de pasos, nunca te vas a equivocar y te va a ir muy bien. Algo de anatomía, pues sabemos que la vía biliar es el nacimiento de los conductos hepático derecho, hepático izquierdo, la confluencia de los canalículos de la vía biliar forman un conducto hepático común. Este a su vez tiene el conducto cístico que va a dar la vesícula biliar. La vesícula biliar es un saco que reserva la bilis, puede tener una capacidad de 150 mililitros aproximadamente. Se va a contener ahí, se va a comprimir cuando hay un estímulo de vaciamiento para la degradación de los alimentos y de las grasas. Posteriormente, bueno, aquí vemos un conducto hepático común que se une al cístico. Posteriormente viene el colédoco, que tiene 4 porciones: la supraduodenal, retroduodenal, la pancreática y la intraduodenal. Esta va a unirse con el conducto Wirsum, que es el conducto pancreático, para desembocar en lo que es la segunda porción del duodeno y va a estar controlado por el esfínter de Oddi. Esto no es más que pura anatomía, esto es algo que ya todos conocemos, ¿no? Estas son las variantes. Se dice por ahí que la vía biliar es una de las regiones anatómicas que más variantes tiene, como podemos ver en la A. Es un cístico largo, con una vesícula pues aparentemente normal. En la imagen B, un cístico muy pegado al hepático común, cístico corto, dobles císticos, dobles hepáticos, un cístico que hace una curva como en U y que abraza al hepático común. Todas estas variantes son importantes porque puede haber alguna lesión de la vía biliar a la hora de instrumentar, de operar esa región. Y esto lo voy a mencionar varias veces en estas pláticas, que es el conducto eh, hepático común, el conducto cístico y ya sea la arteria o el borde hepático común. El triángulo hepatocístico está formado, como ves, por las líneas punteadas azules por el borde hepático inferior del lóbulo derecho, lo que es el conducto cístico y el conducto hepático común. Esto es lo que nos forma el famoso triángulo hepatocístico. Pero también tendremos lo que es el triángulo de Calot. Más adentro, ¿sí?, observamos el conducto cístico, el hepático común y lo que es la arteria cística.
Este es muy importante, el triángulo de Calot, para nosotros como quirúrgicos, porque es lo que nos va a representar el área a trabajar durante la cirugía. Bueno, vamos a hablar algo de las piedras, ¿no? ¿Qué son las piedras y qué hacen? Hay una prevalencia de litiasis en la población mundial del 10 al 20%. De este porcentaje total, solamente 20% va a presentar síntomas, el 20% es microlitiasis, y esto nos va a dar una morbimortalidad, más que una mortalidad baja, de colecistitis litiásica de 0.6 a 6%, colangitis de 2.7 a 10% y una pancreatitis grave del 35 al 50%. Cuando veamos pancreatitis vamos a ver que el alcoholismo y la litiasis es una causa muy común, sin embargo esto es en cuanto a litos. Y aquí vamos a ver algunos factores de riesgo que son importantes para presentar litiasis vesicular. La edad, el grupo etario es muy importante. Vemos aquí por grupos de edad cuáles son más frecuentes entre masculinos y femeninos, y vemos que el paciente femenino es más frecuente y empieza alrededor de los 40, 35, 40 y se va elevando un poco más. También vemos que hay ciertos grupos étnicos que tienen más prevalencia, y esto tiene que ver por su dieta y su cuestión genética, como los indios Pima, los Machu Picchus, vean, chilenos, los méxicos americanos. Aquí en México, pues bueno, el grupo de los indígenas de Sonora también tienen una alta prevalencia. Hay que ver que los factores de riesgo entonces son la edad, el género, la raza, la herencia, un índice de masa corporal, esto es la obesidad importante, la multiparidad, algunas enfermedades del ilion, como resección del colon, la diabetes, la nutrición parenteral también es un factor de riesgo, algunos fármacos, algún trasplante de riñón o de médula, la cirugía bariátrica con el descenso rápido de peso también puede causar esta enfermedad. Anteriormente se manejaban las famosas 4 Fs, aunque ya hay una serie de factores más comunes. Las 4 Fs eran female, fertile, fat y 40. O sea, paciente femenino de 40 años con obesidad y que era fértil. Los factores de riesgo aquí los vemos nuevamente. Conforme va aumentando el índice de masa corporal, mayor la probabilidad de litiasis. Esto va relacionado con la ingesta de carbohidratos, colesterol y una dieta pues rica en todo esto. Los factores de riesgo ya los comentamos entre las diferentes razas, y podemos observar en esta imagen, muy interesante, muy buena imagen, la situación de la litiasis. Unos son más oscuros, otros son más amarillos. ¿Por qué? Porque están formados unos de lecitina, colesterol, sales biliares, lecitina. Aquí vemos, hay unos que son puros y hay otros que son mixtos. Los que son puros de colesterol pueden ser amarillos, solitarios, mayores a 2.5 centímetros, radiolúcidos y 90% colesterol. Los que son mixtos, que tienen compostura de lecitina, colesterol, sales biliares, son amarillos facetados, pueden ser múltiples, más de 2.5 generalmente en la vesícula, y radiopaco. Pueden ser unos de bilirrubinato, como son los que vemos en la primera imagen, que son más oscuros. Pueden ser solitarios, grandes, como el que vieron ahorita, y radiolúcidos. Así lucen. Voy a mover esto para que vean cómo pueden lucir estas piedras. Aquí está el primario, muy grande, el de al lado izquierdo de la imagen, uno de colesterol, de lecitina y sales biliares, muy grande, un aguacate pequeño. Y vean los del lado derecho, que son puros de colesterol, parecen como perlas, ¿no? Está bonitos, se ven. Aquí vemos uno más. La composición de la bilis, bueno, va a ser de colato, colesterol, proteínas, litocolato, fosfolípidos, bilirrubinas, ursodeoxicolato, dexoxicolato. Todo esto nos van a formar la bilirrubina. Y cuando hay una alteración en este triángulo de Admiral-Small, cuando hay una alteración en la lecitina, colesterol y sales biliares, es cuando se conforma
un lito vesicular. La formación de cálculos de colesterol va a depender de tres factores muy importantes, que son la hipomotilidad vesicular, la saturación de bilis por colesterol y una nucleación de lípidos. Y veamos aquí el color, dependiendo de los pigmentos que se van a formar. Un lito generalmente puede ser de estas características y la bilis está formada por agua, fosfolípidos, sales biliares y colesterol. Entonces, ese gran triángulo de Admira el Small, donde dice que existe el colesterol, la lecitina, los fosfolípidos, evidentemente agua. Cuando hay una alteración de estos sobre la carga hacia una de estas líneas, es cuando se forma el lito de esa línea. El algoritmo de tratamiento general es la litiasis vesicular. Si es asintomática, si es un hallazgo, puede ser que no amerite más que vigilancia y observación. Porque recordemos que de 100 personas que tienen litiasis vesicular, solamente el 20% va a presentar síntomas. No todos van a presentar síntomas. ¿Qué quiere decir? Que no todos los pacientes se tienen que operar. Sin embargo, si tenemos a los pacientes que son sintomáticos, que tienen dolor, que tienen náusea, vómito, o ya presentaron alguna complicación, sí pueden ser candidatos a cirugía programada. Si los cálculos no están calcificados, si no hay ningún problema, si tuvieron un cólico vesicular, que es un dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, que es posterior a la ingesta de un alimento rico en grasa, bueno, ese paciente probablemente no sea candidato a cirugía de urgencia, pero sí a vigilar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos aquí al paciente, antes de esta, que tiene lodo biliar. Esto es algo muy común que se reporta en los ultrasonidos, porque el lodo biliar es un paso previo a la formación de litos vesiculares, lito de la vía biliar. Si está sintomático, hay que ver esos factores de riesgo que presenta el paciente. Bueno, hay unos que son reversibles y otros que no. Evidentemente la edad, el sexo no lo va a hacer, pero sí la alteración en la carga sobre una de esas líneas que era colesterol, lecitina y ácidos biliares. Modificación de dieta, algunos factores como son importantes el ejercicio, mayor ingesta de líquidos, puede mejorar. Si nuestro paciente ya es candidato a cirugía, es que si tiene síntomas persistentes y o complicaciones, ahí es cuando se va a indicar la colecistectomía. Bueno, esto es todo por el momento. Ahorita vamos a seguir con la plática que es de colecistitis aguda, que es el segundo tema que vamos a revisar en el siguiente video. Gracias.